Vamos a avanzar. Tienen que estar con cuaderno para tomar apunte. Igualmente, como les digo, este PDF lo van a tener en su cuaderno virtual de historia. Yo les había explicado que para la prueba de transición universitaria estaba dividida en 3 ejes, que era el eje historia, el eje formación ciudadana y el eje economía. Y decidí que íbamos a partir con formación ciudadana porque es lo que menos hemos visto. Así que, retomando lo último de la clase anterior, vamos a comenzar con es un poco lento el avance de las diapositivas. Vamos a comenzar con retomar o repasar los elementos constitutivos del Estado de Derecho. ¿Ya? Así que voy a hablar y por lo tanto van a tener que tomar apunte de cada cosa. Va a ser más resumido que la clase pasada, porque la clase pasada, si se acuerdan, estábamos ocupando una guía que no se veía bien. Era letra muy pequeña. Así que lo pasé a PPT. Ya. Primero, hacer la diferenciación entre Estado y gobierno. Nosotros habíamos escrito por ahí que el Estado es una organización política abstracta. Partamos por ahí. El Estado es una organización política abstracta que administra un territorio, una sociedad y sus recursos a lo largo de la historia de un país. Y el gobierno, por otro lado, corresponde a pueden ser personas u organismos que organiza esa administración en un periodo breve de tiempo y porque la ciudadanía le dio el poder a través de la votación o a través del voto. Entonces, si vamos a comenzar con una primera diferenciación, ustedes van a anotar en su cuaderno lo que yo voy a ir poniendo acá arribita. El Estado, como les dije, es una organización abstracta. Abstracta que administra un país. Y ahí dentro de país se incluye territorio, recursos y sociedad a lo largo de la historia. Pucha, no va a quedar bien. Voy a borrar eso. Organización abstracta que administra un país a lo largo. ¿Ven? Esto todavía no sé cómo se soluciona. ¿Podré hacer con esto? Ya lo voy a hacer de nuevo. No. Con letra negra. Organización. ¿Qué más había dicho? Organización abstracta de un país a lo largo de su historia. Ya, paso de nuevo, no sé cómo hacerlo. Repito, el Estado entonces es esta organización que no se puede ver, que no se puede tocar y por eso es abstracta, que administra un país, o sea, un país entre paréntesis, una sociedad, su territorio y sus recursos, cierre paréntesis, a lo largo de la historia. En el caso de Chile, hemos tenido Estado, pero a partir de la independencia de 1810-1818, tenemos nuestro propio Estado, porque antes de eso pertenecíamos a España y por lo tanto nuestro Estado era la corona española. Pero igual había Estado, solo que no éramos nosotros mismos. Hoy en día Chile tiene un Estado propio que corresponde a una organización, a lo que organiza este país, lo que organiza a esta sociedad. Y todo este conjunto de cosas que organiza el país, alguien las tiene que administrar, no puede hacerse solo y por lo tanto elegimos gobiernos cada 4 años. Esa es la gran diferencia entre Estado y gobierno. El gobierno es la función de organizar este Estado, pero no son lo mismo.
Ahora, en los conceptos de nación y de soberanía, recordemos que nación corresponde a un conjunto de personas que se identifican con ciertos elementos comunes y por lo tanto se mantienen unidas. Por ejemplo, en el caso de ser chileno, acuérdense que les pregunté y todos me dijeron que se sentían chilenos. Al igual que yo, puede que uno no coincida con todos los elementos que constituyen el ser chileno, pero basta con que me sienta parte de algunas cosas para ser parte de esta nación. Y vimos aquellos pueblos dentro de nuestro país que no se consideran parte de la nación y que dijimos que vimos por lo menos 2 o 3. A ver si me los pueden mencionar en el chat. ¿Qué otros pueblos de Chile no se sienten parte de la nación chilena? Vamos, participación. Ahí está el Martín. Ya, vimos que el pueblo mapuche reivindica su nación mapuche y no chilena. Bien, Javiera. ¿Y qué más? Ya, Benja. ¿Hay otro pueblo que no se considere parte? Ya. Los Rapanui. Renato, ¿sí? ¿Conocen algún otro? Alonso dice Rapanui. Ya, no mencionaron ningún otro. Pero también tenemos algunos otros pueblos indígenas, como por ejemplo los Aymara, en el norte de Chile. Tenemos en el extremo sur, todavía quedan algunos pueblos o descendientes Cahuéscar o Yamanas, que aún existen. Bien, bien. Y soberanía, un concepto muy importante de aprender, que tiene que ver con que esta nación, por el hecho de habitar este territorio y de sentirse parte de algo en lo que todos participamos, tiene poder. La soberanía, un sinónimo, si lo hiciéramos simple, significa poder. Pero además es el poder que tenemos por el solo hecho de ser parte de esta nación. Este poder que tenemos, el pueblo chileno, lo ejercemos de manera limitada. No es un poder para hacer de todo. Nosotros no tenemos, por ejemplo, el monopolio de la fuerza. No podemos controlar a los militares, por ejemplo, que son parte de Chile. Pero sí tenemos el poder para decidir quién sí lo va a hacer. Y esa soberanía, ese poder del pueblo, lo expresamos eligiendo a un gobierno cada 4 años o eligiendo a un congreso cada 8 y 4 años o eligiendo a nuestros alcaldes, concejales, etc. Se expresa la soberanía popular a través del voto. También se expresa cuando votamos en un plebiscito, si aprueban o rechazan, si sí o si no, etc. Entonces, ¿quién le da el poder a nuestros gobernantes? Nosotros, a través de la soberanía popular. Esto no existió siempre. Surgió a partir de las ideas ilustradas durante la Revolución Francesa y se fue expandiendo por el mundo, pero no fue una cosa de que los países dijeron, ¡oh, mira qué buena idea! Hagámoslo con votación para que el pueblo decida soberanamente. Esto costó batallas, luchas, sangre, etc. Ya hoy en día es algo como la regla general, pero todavía hay lugares en donde no se respeta la soberanía de los pueblos. ¿Ya? Y de hecho, en nuestro país se respeta, pero hasta cierto límite. Tampoco es una democracia perfecta. Recuerden ustedes que el gobierno que tenemos hoy en día no fue electo ni con la mitad de la población que podría haber votado. Entonces, si bien es democrático, podríamos cuestionar si es tan soberano, porque no cuenta con la aprobación del por lo menos la mitad. Así que la soberanía también representa la necesidad de que el poder vuelva constantemente al pueblo. No sé si se entiende hasta ahora lo que es soberanía. Vamos, participación, chicos. Recuerden que yo voy anotando quienes participan. Ya, la Javi dice que es... Con eso me basta, Javi. Gracias.
Alonso, hace rato que veo que escribe y no sé si no aparece, se le borra o usted decide no escribirlo. Estoy esperando sus comentarios. Continuamos con los conceptos de territorio y país. Bueno, el territorio es fácil de definir, yo creo que todos entienden a qué se refiere. Es una porción de la superficie terrestre delimitada por fronteras políticas. Y en algunos casos esas fronteras son militares también. ¿Ya? Eso es el territorio, es la porción en la que habita la nación, porción de tierra. Y el país podría resumirse como la suma de nación, territorio y estado. Estos tres conceptos. Sin embargo, hay excepciones. En Chile, estas tres cosas coinciden. Ya tenemos un país que está formado por un estado, que es nuestra organización. Gabriel, dígame. Una nación, que es la población, y un territorio, que es esta larga y angosta faja de tierra. Sin embargo, dentro de este territorio hay lugares y personas que no se sienten parte de este país. Límites militares, por ejemplo, a través de las aduanas o a través de... tienen otro nombre. Los pasos fronterizos que están controlados por militares, por ejemplo, en el norte de Chile. A eso me refiero con esos límites. Hay zonas que requieren mayor supervisión y otras que no. Por ejemplo, los lugares de clima muy extremos no es necesario porque nadie puede habitar ahí. Es inhabitable. Continúo. Les decía que a pesar de que nosotros tenemos esta suma completa de país igual, estado más nación más territorio, sí tenemos conflictos internos, como por ejemplo el del caso mapuche, que ellos se reclaman como una nación sin estado ni territorio. No es que sean un país, son una nación, pero aspiran a tenerla, ¿o no? ¿Qué territorio reclama la nación mapuche? Pregunta, para que respondan. ¿Qué territorio reclama? Ya, bien Martín, la Araucanía. Toda la zona de la Araucanía, el Biobío, corresponde a una reivindicación histórica en Chile del pueblo mapuche, que hasta hoy, después de cientos y cientos de años que han pasado, aún no se soluciona. Ya. Y otro ejemplo que les iba a dar, que no es el caso de América Latina, sino en Europa. Bueno, tiene que ver con varias cosas, pero el caso de Palestina es emblemático. No sé si conocen el conflicto árabe-israelí, pero Palestina es un país con un estado, es decir, tiene representantes, etcétera, congreso, todo, una nación que se siente parte de ese territorio, de ese país, perdón, pero su territorio ha sido invadido por Israel. Entonces, ¿un país puede que le falte algo de esto? Sí. ¿O puede que sea cuestionable su condición? Sí. ¿Ya? A pesar de que tenían territorio, se le ha ido quitando a través de decretos de la ONU. Recuerden que después del Holocausto, la ONU trató de compensar al pueblo judío regalándoles parte del territorio de Palestina, que era su tierra prometida, entre comillas, de acuerdo al Antiguo Testamento. Y también, bueno, Israel sobrepasó eso. No se conformó con el territorio que se le regaló a través de esta organización universal, sino que además empezó a invadir otras zonas del territorio palestino para apropiárselas. Y hoy en día se encuentra en una guerra constante con Palestina, que quedan muy, muy pocas ciudades palestinas, y además ha construido un muro, igual que Donald Trump, para delimitar un territorio que ni siquiera les corresponde por derecho. ¿Ya? Entonces, es un tema discutible. No es como la matemática exacta que todos los países tengan territorio, nación y estado. ¿Queda claro? Ya. Luego vamos a pasar al concepto de legitimidad, que se refiere mucho a la soberanía. Es decir, uno puede discutir si en un país hay o no democracia a través de la legitimidad. Porque no basta con que yo elija a quien me representa, sino que además sus decisiones tienen que tener relación con lo que quiere la mayoría del pueblo. Y eso se llama legitimidad.
¿Y de qué manera se está midiendo hoy en día la legitimidad en la mayoría de los países? A través de las encuestas. Por ejemplo, los porcentajes de aprobación o desaprobación del presidente. Entonces, yo recuerdo que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y su conglomerado político criticaron mucho a Michelle Bachelet de que no era legítimo su gobierno porque tenía menos del 12% de aprobación en algún momento. Lo que lo llevaron a querer hacer una acusación constitucional, es decir, acusar con el respaldo de la Constitución a la presidenta diciéndole: tú no cuentas con el apoyo de un mínimo del país para gobernar. Hoy en día se dio vuelta la chaqueta porque resulta que al gobierno de Sebastián Piñera se le acusa de falta de legitimidad porque en algún momento contó con el 6% de aprobación, que es demasiado poco para hablar de un gobierno que tuvo mayoría en las elecciones. Entonces la legitimidad también es importante de cuidar, ¿ya? Y también de recordar, que es lo que pasa con el pueblo de Estados Unidos, recordarle a los demás, recordarle a los gobiernos, recordarle a los gobernantes que su poder viene de nosotros, de los gobernados, y que en cualquier momento lo pueden perder por falta de legitimidad. ¿Se entiende? El año pasado, por ejemplo, en octubre, noviembre, el gobierno temió perder esa legitimidad, temió perder su gobierno por causa de las protestas y buscó una manera, una estrategia ya conocida para mantener su poder a través de un gran acuerdo nacional en donde juntó a casi todos los partidos políticos para tener su respaldo y proponer reformas que fueran en apoyo a las demandas sociales. Hoy día sabemos que muchas de esas reformas en realidad eran bastante poco, eran migajas casi todas, y coincidió que se apagó el movimiento con la pandemia. Entonces, el caso de Estados Unidos es más extremo porque ahí la legitimidad no solo la perdió el gobierno, sino que las Fuerzas Armadas. Bueno, en el caso de Chile también, en realidad. Entonces, los gobiernos debieran cuidar un poquito mejor este concepto, que es súper importante. Que tú sientas que quienes te gobiernan en realidad están haciéndolo con el permiso de todo su pueblo, la legitimidad. Y por último, el bien común, que es a lo que aspira, muy en la teoría, chiquillos, un Estado y un gobierno, a contribuir al bien común, es decir, a que la gran mayoría de la población esté en una situación de bienestar social. Ya para eso se creó la política en un origen, para dar y que llegue a todos el bienestar. Ahora voy a leerles parte de lo que dice el artículo 5 de la Constitución de Chile, en el que dice que la soberanía reside en la nación. ¿Ven? Los conceptos que hemos visto hasta ahora. O sea, el poder reside en el pueblo. En otras palabras, su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. O sea, las autoridades vienen después, chiquillos. La real fuente de poder es el pueblo. Y del pueblo emanan estos representantes que se les presta el poder por un tiempo para que luego lo devuelvan al pueblo. ¿Queda claro? Esto es solo un repaso. Voy a avanzar. ¿Tomaron apuntes? Ya. Entonces, vamos a ir con una encuesta. Todavía no la voy a poner. No me pongan la respuesta en el chat. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? Y acá tienen varias afirmaciones. Voy a subir la encuesta son 5 alternativas. Número 1, Estado es quienes administran los recursos públicos y la aplicación de las leyes por un periodo determinado. Número 2, Estado es la organización abstracta que representa a un país, siendo administrada periódicamente por un gobierno elegido. Número 3, gobierno es el ejercicio de la función ejecutiva que le corresponde al presidente y su gabinete de ministros cada 4 años. Y número 4, gobierno es la organización de los recursos de un país, su nación y territorio a lo largo de su historia. A, solo 1, B, solo 2,
C 2 y 3, D 2 y 4 y E 1 y 4. Me falta Milicen, Javiera, Catalina, Danae y Agustín. Lean bien, porque aquí veo que varios se equivocaron. Vamos, Javi, Danae, Agustín. Quizás no pueden responder. Ahí está. Me falta Javier, me falta solo Agustín. Ya, estamos. A ver. No nos fue muy bien. Pongan atención. Ya. La A nadie la puso porque era obvio que estaba mal. Porque es por un periodo determinado, pero estamos hablando del Estado. La 2 dice, Estado es la organización abstracta, ahí ya está bien, que representa a un país siendo administrada periódicamente por un gobierno. Exacto, la 2 es correcta. Voy a tachar, bueno, no sé si puedo hacerlo. Ahí. Ya, está bien. La 3 dice, gobierno es el ejercicio de la función ejecutiva que le corresponde al presidente y su gabinete de ministros cada 4 años. A pesar de que no habíamos visto la de las funciones o los poderes del Estado, está bien, porque el gobierno está representado por el presidente y sus ministros. Y la 4 dice, gobierno es la organización de los recursos de un país, su nación y territorio a lo largo de su historia. Y eso está mal, porque el gobierno solo dura 4 años. Entonces, si ya sabemos que tiene que estar la 2, esta está descartada. Y la otra... Ay, no la puedo ver. A ver. No se puede sacar esto de aquí. No me acuerdo qué es lo que decía la E. Quedarían las demás. Y sabemos que esta está mal. No tiene que estar la 4, por lo tanto no puede ser la D. Nos queda solamente B y C, que es donde está la mayoría de ustedes. Así que no estaban tan mal, porque era solo era la C, 2 y 3. Pero los que pusieron esto está medianamente bien, parcialmente bien. Ya, ¿queda claro? Es una línea muy delgada que separa los dos conceptos, pero tenemos que tenerlos presentes. Ya, volvemos al contenido. Bases de la institucionalidad. Voy a leer y les voy a ir indicando qué cosas agregar como apunte a su cuaderno. Pongan el título, sí, bases de la institucionalidad. Corresponde al conjunto de valores, principios y normas considerados válidos, legítimos y por lo tanto obligatorios para todos los chilenos. O sea, las bases de la institucionalidad son las normas que todos aceptamos en esta convención social llamada país. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran estas normas, valores y principios? En la Constitución Política de Chile, que para este caso corresponde a la Constitución creada en 1980, que fue reformada en 1989 y renovada nuevamente en el 2005, en el gobierno de Lagos. Esta Constitución no es la única que ha tenido nuestro país. Hemos tenido otras antes, como la de 1833 y la de 1925. Y de hecho, posiblemente tengamos una nueva Constitución a partir del próximo año, con el proceso de plebiscito de apruebo o rechazo. Hay casos en que las constituciones políticas no han sido cambiadas nunca, como por ejemplo Estados Unidos, que mantiene la misma constitución desde su independencia. O sea, estamos hablando desde 1700 y algo. Lo que le ha traído varios problemas con respecto a eso, porque a pesar de que le han hecho reformas encima a la constitución, hay
partes de ella que debieran cambiarse y no se puede porque sería inconstitucional, como por ejemplo el tema del uso de armas. Y eso ha provocado casi todos los conflictos actuales que tiene Estados Unidos: el abuso de poder, la violencia, el terrorismo, etcétera. ¿Ya? Nosotros afortunadamente hemos cambiado la Constitución, la hemos ido adecuando a las realidades porque las cosas cambian, la historia y las sociedades van cambiando, y hoy en día se hace bastante necesario una revisión de la que ya tenemos. Y por último, estas bases, estos valores que se encuentran en la Constitución, establece que el Estado, que es la entidad más poderosa que tenemos como país, a pesar de todo su poder, está sometido a las reglas de la Constitución. Es decir, la Constitución pesa más incluso que el Estado. ¿Cómo se define eso? Acá sale un extracto del artículo 1 de la Constitución Política Chilena que dice: el Estado está al servicio de la persona humana, esto es un poco redundante, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional o la nación su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, o sea, se refiere a la familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Esto es lo primero que se establece en nuestra Constitución Política, que es el documento en que se establecen las bases de la institucionalidad. ¿Qué es lo que quiere decir este texto en el primer párrafo? A ver si alguien me lo puede resumir en una sola frase. ¿Qué es lo que está diciendo la Constitución sobre el Estado y sus funciones? ¿Cuál es la función del Estado? Me lo puede responder con sus palabras en el chat. Ya, servir a la comunidad. Bien, Jorge, pero achiquémoslo un poco más porque comunidad es muy amplio. ¿Cuál es el concepto más específico de esa comunidad? Lo vimos recién. ¿Cómo nos llamamos nosotros, esta población? Nación. Bien, Agustín. Sí, es el pueblo en realidad, Gabriel, pero en general a los políticos no les gusta mucho esa palabra. Encuentran que suena muy zurda, muy de izquierda. Así que nación es bastante aceptable. Martín dice que el Estado apoya al ciudadano siempre y cuando le haga caso a la Constitución. Sí, exacto. Más que apoyar, en el fondo el Estado está al servicio de nosotros, o sea, nos sirve porque es como un organismo, una organización para nosotros, pero además se puede decir que el Estado es todos nosotros, o que nosotros somos el Estado. Ya dependiendo de los países hay lugares en donde la gente de verdad siente que son parte del Estado. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo podría decirte, yo pago impuestos. Así que toda la plata que se recauda en Chile en parte es mía también y por lo tanto el Estado somos todos. Es una manera de, no solo de plata, pero de juntar todo lo que se tiene para tratar de repartirlo de manera más o menos igualitaria. Entonces el Estado nos sirve a nosotros, pero además es todos nosotros. Entonces, lo que se establece en el primer párrafo está muy bien, casi todos lo entendieron. En el fondo de lo que dice que el Estado sirve al pueblo o a la nación.
trata de promover el bien común, mayor igualdad posible. Pero pongan ojo que pone mucha énfasis en lo que sea posible, no es que vamos a cumplirlo, es que vamos a tratar de mejorar las condiciones lo más que se pueda, respetando los derechos, etc. Y el segundo párrafo ya tiene un poquito más de ideología, porque está hablando de que el Estado va a resguardar la seguridad o el orden público, se refiere. Por lo tanto, ahí está precisando de un brazo fuerte, firme, que le permita mantener ese orden, que correspondería a nuestras Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, mantener el orden y proteger a la familia. Y ese concepto ha sido bastante discutido, porque en realidad algunos autores dicen que el núcleo de la sociedad chilena no es la familia, sino la persona misma. Y poner acento en la familia es pasar a llevar un montón de situaciones en donde no hay una familia o no está bien constituida o cualquier otro caso, ¿ya? Entonces, quizá la protección debiera ser a cada persona por el hecho de ser persona. Fortalecerla, promover la integración de todos los sectores. Es decir, por ejemplo, el caso del pueblo mapuche, del pueblo Rapa Nui, integrarlo al país o a la nación, con igualdad de oportunidades. Bueno, esto es súper teórico, porque en la práctica es muy difícil aplicarlo, ¿ya? Pero esto es lo que dice nuestra Constitución al respecto. Y esto sí tienen que tomar apunte o escribirlo. ¿Qué es lo que contiene esta Constitución? Bueno, primero es la ley fundamental del Estado. Todas las demás leyes tienen que obedecer a la Constitución. Si se propone una ley que dice algo en contra de esta Constitución, no se puede aprobar. Y no sé si han escuchado las noticias o visto en redes sociales, pero por ejemplo, hay muchas leyes que se han propuesto y que algunos dicen, ay, las vamos a acusar de inconstitucional, las vamos a llevar al Tribunal Constitucional, porque existe en Chile un tribunal que resguarda que las leyes sean constitucionales. Entonces, es la ley fundamental, es un librito que venden en los kioscos, un librito azul, debe costar como 5 o 6 lucas, en donde aparecen las leyes principales del país. También llamada Carta Fundamental, fue promulgada en 1980 durante la dictadura a través de un plebiscito comprobadamente fraudulento, en el cual se utilizaron nombres de personas desaparecidas o muertas, en donde personas votaron más de una vez, en donde había persecución política, no había participación de partidos, el Congreso estaba cerrado, clausurado, por lo tanto, el origen de la Constitución que tenemos ahora, a pesar de que se ha reformado, es bastante cuestionable. No fue democrático, ni el contexto ni el origen. Y ha sido modificada hasta hoy, ya vimos que tuvo 2 modificaciones importantes. Establece nuestro tipo de gobierno, dice que Chile es una república, además democrática. Establece la organización y la división de los poderes del Estado. Y establece también derechos, deberes y libertades ciudadanas. ¿Tomaron apunte de esto para avanzar? ¿Jóvenes? Respondan, por favor. Martín me preguntó. Ya le respondí. Ya, espera un poquito. ¿Esta materia la habían visto? ¿En Formación Ciudadana no lo ven? ¿Formación Ciudadana o cómo se llama esa asignatura nueva? Formación Ciudadana. Martina dice que sí. Valentina dice que no. Educación Ciudadana. Perdón. Con la profesora Natalia. Ya. Porque en realidad esta materia se ve en sexto básico. Se ve en sexto básico y después se veía en cuarto medio, pero este año ha sido de modificaciones, así que... algunos... Yo creo que la mirada debe ser más filosófica en educación ciudadana, con las ideas ilustradas, con los pensadores de la época, John Locke, Voltaire. Ya, voy a avanzar.
que ya quedan 20 minutos. La Constitución establece, en síntesis, que Chile es una república democrática. La república es el tipo de gobierno y democrática se refiere a las características de ese tipo de gobierno. ¿Ya? Aparte de república, en el mundo aún existen otros tipos de gobiernos, como por ejemplo las monarquías, monarquías constitucionales, parlamentarismo, dictaduras, totalitarismos, etcétera. ¿Ya? Chile tiene establecido en su constitución que es una república democrática. Es decir, el pueblo es soberano y practica la democracia a través de elecciones periódicas. Eso significa que Chile sea una república democrática. El Estado chileno es unitario. Esto es importante porque no lo habíamos visto. Y se refiere a que la organización de nuestro Estado es una sola, concentrada en los 3 poderes, pero que son 3 poderes para todo el país. Se aplica por igual en todo el país. ¿Cómo sería un Estado diferente? Chile tuvo una discusión en el siglo XIX de si ser un país unitario o ser un país federal. Esa es la otra opción que la voy a anotar por acá. Ay, esto me cuesta un poco, pero ahí. Podría haber sido, como les digo, un Estado federal. ¿Y qué significa eso? En el cual cada región o estado del país tiene su propia organización política. Es el caso de Argentina, Brasil, Estados Unidos y varios países más que tienen estados federales en vez de estados unitarios. Y eso significa que cada estado tiene sus pequeños congresos. No sé si se entiende, pequeño congreso, su propio poder judicial. No son alcaldes los que tienen, se llaman gobernadores. Tienen sus propios gobernadores que toman decisiones al respecto, administran y también ejecutan las leyes de manera local, en cada región, por ponerlo de una manera. A pesar de eso, igual tienen un poder central, que es el presidente de la República, que también tiene atribuciones propias, pero hay cosas en las que no puede cambiar las políticas de cada región. Eso es un Estado federal. Chile hubo un momento en que se quiso tener, como les digo, hubo una guerra civil entre federalistas y unitarios durante el siglo XIX y ganó la del poder central, gracias en gran parte a la obra de Diego Portales, que es el que quería un poder único, central y muy represivo, muy conservador, muy autoritario. Entonces él decía, si lo hacemos federal, cada región va a decidir lo que quiera y puede estar incluso yo en contra de lo que se aplicó allá. Entonces, mejor un poder unitario. ¿Se entiende lo que es? No es tan difícil en realidad. Ya, voy a imaginar que sí se entiende, porque no me contestan, chiquillos. Se nota que están durmiendo. Varios, no todos. Ya, el territorio nacional se divide en regiones, provincias y comunas. Eso también está establecido en la Constitución. Y se establece cuántas regiones hay, divididas en cuántas provincias, cuántas comunas, qué autoridades se eligen dentro de cada una de estas unidades. También se establece que el Estado se administra de forma descentralizada y desconcentrada, lo que significa que el poder, a pesar de que es unitario, tiene autoridades que representan ese poder en cada región y por lo tanto, si yo vivo en Antofagasta y, no sé, quiero cuestionar alguna política de la región, yo puedo acceder a un funcionario que represente ese poder en la región. Por ejemplo, el caso de las tesis, no sé si se acuerdan, del movimiento feminista que surgió en Santiago y por lo tanto casi todas las protestas eran afuera del Poder Judicial o afuera del Ministerio... Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Eso no quiere decir que en otras regiones las protestantes hubieran tenido que venir a Santiago para expresarse contra esa autoridad. También hay una oficina de ese ministerio en cada región del país.
eso es que esté descentralizado. Y desconcentrado se refiere a que los servicios públicos y los recursos también están divididos para cada región. No de manera igualitaria, pero sí hay. Eso se refiere a que está administrado descentralizadamente. Y también dentro de la Constitución, que es muy importante esta parte, se establecen derechos humanos básicos y sus garantías. ¿Queda claro hasta ahora? Casi no se pueden cuestionar. Valentina, ¿no tiene preguntas o no entiende? Ah, ok. Ya, vamos a avanzar con una preguntita. A ver cuánto se entendió de esto. Dice, es un caso de la actualidad. ¿A qué entidad le corresponde solucionar y responsabilizarse de la crisis del Cename? Tenemos 4 alternativas que las voy a subir como encuesta para que me respondan, en donde la 1 dice el Estado, la 2 dice el gobierno, la 3 dice el Congreso y la 4 sus trabajadores. Valentina, Alonso, Gabriel y Agustín me faltan su respuesta. Alonso, Gabriel. Me faltaría solo Alonso. Aloncito. Ya, estamos listos. Vamos a publicar las respuestas. 4 alumnos dijeron que era la A, solo 1, el Estado. En la B, 7 alumnos dijeron que era la B1 y 2, o sea, el Estado y el gobierno. 5 alumnos dijeron que era 1, 2 y 3, o sea, el Estado, el gobierno y el Congreso. Y una sola persona me dijo que eran los trabajadores. Ya, en términos jurídicos, que es lo que estamos viendo ahora, no lo que nosotros pensamos que debiera ser, sino que lo que debe ser... Ah, nos alcanzan a ver la alternativa. Sí, perdón. Me gustaría poder mover este cuadrito. No, no puedo. El cuadrito para... porque delante también me tapó a mí. Bueno, no importa. En términos jurídicos, el principal responsable es el Estado. ¿Por qué? Porque la necesidad de cuidar a niños en situación vulnerable, huérfanos, padres drogadictos, etc., es histórica, no es de hoy en día. Ha existido desde que somos un país independiente. Y por lo tanto, desde que existe el Estado chileno independiente, esa ha sido una responsabilidad que ha tenido que tomar. Mucho tiempo la eludió. Sin embargo, en algún momento se tomó la decisión, y sobre todo al firmar los derechos del niño, la Declaración de los Derechos del Niño, el Estado se hizo responsable de eso. Por lo tanto, históricamente está bien la 1, pero igualmente y en términos jurídicos, de acuerdo a nuestra institucionalidad, es el gobierno el que usa los dineros del Estado, es el gobierno el que los administra. Y por lo tanto, no solo este gobierno, el de Piñera, sino que el anterior y el anterior y el anterior no se hicieron cargo de esta crisis que se estaba desarrollando, seguramente no visible para la mayoría, pero seguramente las autoridades de gobierno que les correspondía deben haber sabido que pasaban este montón de cosas como red de
de abuso de menores, venta de niños, robo de niños, etc. Entonces, en realidad la alternativa correcta era la B, la mayoría la tuvo bien, que era 1 y 2. Pero, si lo vemos desde el punto de vista de lo que pensamos nosotros, claramente aquí todos son responsables, algunos más, otros menos. Y de hecho, en orden, están escritos en orden de responsabilidad. El Estado es el mayor responsable. Pero como el Estado no es nadie, necesitamos un responsable real, es el gobierno, el que lo está representando. Pero también el Congreso ha podido fiscalizar, porque parte de su labor es fiscalizar el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, y los trabajadores que no tienen esa obligación soberana, política, pero sí una obligación moral de supervisar que lo que se está haciendo en estos lugares haya sido denunciado. Así que bien a la mayoría, y en realidad estas cosas también pueden ser conversables, ¿ya? Pero la mayoría acertó. Y lo último que vamos a ver de esta clase, bueno, solo lo voy a mencionar porque ya queda poco tiempo, es el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que es un Estado de Derecho? Es cuando un país respeta un ordenamiento jurídico que tenga por lo menos estas 3 características: que impere la ley, que la administración sea legal y que haya respeto a los derechos humanos. Así se puede resumir, ¿ya? Entonces ustedes lo anotan así: Estado de Derecho, guión o flechita, ordenamiento jurídico, en donde 3 elementos: impera la ley, segundo elemento, la administración es legal, y tercer elemento, se respetan los derechos humanos. ¿Ya? Igual lo voy a leer. Impera la ley, donde las normas son expresión de la voluntad popular y se someten a ella tanto gobernantes como gobernados. La distribución del poder del Estado está en diferentes... esto me quedó ahí pegado. La distribución del poder está en diferentes órganos para no concentrarlo en una sola institución. Este era un cuarto elemento. No sé cómo bajarlo, pero aquí lo voy a subrayar. Es un segundo elemento. Este iba bajito. No sé si me entienden. Que es la separación de los poderes del Estado, para no concentrarlo en una sola institución, permitiendo mayor eficiencia y los debidos controles, evitando arbitrariedad y abuso de poder. Legalidad de la administración y responsabilidad de la autoridad. Es decir, si la autoridad comete algún delito, que vaya preso como una persona, como cualquier civil. Esto lamentablemente no se cumple mucho. Respeto y garantía de los derechos humanos a través del ordenamiento jurídico, el cual también contempla los mecanismos o recursos que se pueden interponer en caso de atropello o violación. Entonces, repito, van a poner Estado de Derecho, flechita, ordenamiento jurídico y 4 elementos. El primero es que impera la ley, el segundo es que hay separación de poderes del Estado, el tercero es que la administración es legal y el cuarto es que se respetan los derechos humanos. Lo voy a escribir en el chat igual para que no se pierdan. Estado de Derecho, flechita. Hablé muy rápido. Ordenamiento jurídico, es decir, leyes. Y aquí 4 elementos. 1, impera la ley. 2, separación de poderes del Estado. 3, administración legal y responsable. Y 4, respeto a los derechos humanos. Ya, ahí está para que lo anoten en su cuaderno. Eso, chicos. No voy a darles tarea como les dije para que puedan hacer otras cosas en otras materias, y además porque las clases que son asignadas las doy con tarea. Ya, espero que hayan aprendido algo nuevo o recordado algo que ya sabían de antes.